paramos en el medio de la ruta. Estamos haciendo la Dempster ya de regreso, ya de salida. Y veníamos haciendo un poco de ruta tranquilos y paramos porque había un auto parado. Nosotros bajamos la velocidad. Martu les preguntó si necesitaban ayuda y pidieron el jack, que yo entendí que era el Cricket. Así que ahí está Martu desarmando la anquita, que atrás tiene una tierra tremenda. Así que bueno, vamos a ver si es eso lo que necesita esta gente, porque quedaron parados en medio de la ruta y obviamente casi no pasa nadie. Miren lo que es Blanquita de afuera y lo que es adentro. Es todo tierra, todo tierra, todo tierra. Justo encima recién pasamos un cartel que decía próximos servicios a 370 kilómetros. Es decir, cuando uno termina la ruta que está en la estación de servicio. Así que bueno, ahí llegaron los chicos de Bahía. Ellos tienen el Cricket más a mano porque nosotros hay una pieza, la llave, que está metida ahí atrás de todo. Así que para no desarmar todo el baúl, no se los van a prestar ellos. Yo voy a aprovechar, voy a llevar este triangulito para adelante porque estamos estacionados en el carril contrario al nuestro. Así que vamos a dejar esto por acá, por las dudas que venga algún auto que vaya bajando la velocidad con tiempo. Así estamos ahora. Hoy llevamos hechas 3 horas de ruta más o menos, 190 kilómetros. Recién paramos a almorzar algo. Dijimos, bueno, arrancamos para hacer un rato más de ruta porque mañana queremos ir al parque a caminar y mañana va a estar lindo. Hoy supuestamente va a estar feo y va a llover. Así que bueno. Me parece que hay que desarmar el baúl de Blanquita al final. Es muy bajo, no tiene lugar para ponerle cric y botella. Ajá. Bueno. Tiene mucha distancia y está muy baja porque pincharon toda la rueda. Son de los territorios del noroeste y tienen que ir allá hoy encima. ¿Nos querrán regalar la patente? Que es hermosa. No sé. No creo. Lo bueno es que hay tanta tierra en el baúl que apoyar las cosas en el piso tampoco es tan diferente a lo que está ahora. Bueno, en vez de cambiar la rueda, ¿qué hiciste? ¿Peleaste con un oso, Mar? Nuestro Cricket es medio malo el sistema, la verdad, así que bueno. Me terminó pelando un poco y cortando acá, así que me voy a poner alcohol por las dudas. Ya volvimos a la ruta nosotros. Sí, ya los ayudamos, ya tienen la rueda cambiada. Lo bueno es que justo ahí adelante tienen Eagle Plains, que ahí hay servicios por las dudas. Ellos, como están yendo para el otro lado, tienen más cerca una estación de servicio con hotel a unos cuantos kilómetros igual. Sí, nosotros para este lado ahora tenemos 370 kilómetros, que es la salida, digamos. Pero bueno, me corté un poco la mano con la llave de Cricket. Lo importante es que los pudimos ayudar y que nada, que pueden seguir ruta. El señor pobre estaba re agradecido, nos pidió el mail para mandarnos plata, le dijimos que no hacía falta. Y nos dijo que el verano que viene nos esperaba en su casa, que vive cerca de Tuc. Sí, pobre, la verdad que nada, siempre que es lindo poder ayudar a alguien que necesita. Otro día puede ser uno que necesita ayuda también. Así que bueno, amigos, ahora sí volvemos a la ruta. Vamos a hacer más o menos 150 kilómetros más. Y bueno, esperemos tener suerte y seguir disfrutando de los hermosos paisajes de esta ruta, aunque la vuelta se está haciendo mucho más pesada que la subida, digamos. Está tremenda la ruta en esta parte. Se nos desarma la casita, amigos. Hoy hicimos la cuenta y llevamos ya 9 días en la Dempster Highway. Hubo creo que 1 o 2 días solamente que no manejamos, todo el resto manejamos. Ya cansa también el ripio después de tantos días, pero este tramo igual era el más feo, fue el más feo a la ida y a la vuelta. De hecho vamos a 30. Sí, mientras que el resto del camino lo hacemos todo a 60, 70. Este tramo a mí no me deja escuchar ni los pensamientos del ripio que hay, no sé, el serrucho, todo. Sí, está muy feo, además mucha piedra, no sé, muy ruidoso está. Nos quedan 70 kilómetros hasta el punto que marcamos. Por suerte igual así feo son 100 kilómetros nada más. Sí o menos, era un tramito, que vale por muchos kilómetros porque te cansa, pero era un tramito nomás.
Yo no sé si es porque ya estamos cansados de hacer ripio o qué, pero la cantidad de tierra que entró hoy, miren esto. Todo está así. La caja del disco. No. Y eso que acá adentro hay burlete, no es que entra tampoco la tierra así nomás, pero... Esto estaba abajo del parasol, que lo ponemos así acá. El parasol obviamente estaba mucho peor. Mira el pijama. No, todo. Ay, qué ganas que tengo de lavar la camioneta e ir a la lavandería. Sí, todo esto a lavar, mira. La colita de pelo, la remera. Como que quiero ya salir del ripio para poder limpiar todo, ir a la lavandería, dejar todo impecable y no tener tanta tierra acá adentro. Pisás el piso, ay, es un asco, lleno de tierra. Pero bueno, al final paramos en Top of the Hills otra vez, en el mismo punto que a la ida. Venimos haciendo las mismas paradas que para ir. Encima hoy fue el peor día de polvo de todos los días que llevamos haciendo. No, fue terrible. Y lo que hacíamos siempre era armar bien la cama. Esta ropa que está acá apilada, que es la ropa que estamos usando estos días, tiene olor a humo y todo. La dejamos ahí. Y acá yo apilo las almohadas contra el baño y las tapo con los acolchados, todo. Y hoy no me di cuenta, las dejé de este lado, pero sin tapar. Pero hoy entró más tierra que otros días igual. Sí, fue peor. Mi almohada es medio como apoyar la cara en la calle. Bueno, estás haciendo grounding. Pero bueno, paramos acá porque justo estaban los chicos de Bueno Va, los de Va y Dormir, los de Vive de Dois y los chicos de Poder Circular, así que dijimos, bueno, para dormir acompañados. Y creo que mañana puede que sea el último día, así que vamos a descansar, creo que va a ser una tarta. Y mañana será otro día en la Dempster. Último día de ripio para nosotros. Esperemos. Ya nos quedan poquitos kilómetros hasta el final de la ruta. Poquitos, son más de 200, casi 300, pero bueno, al lado de todo lo que hemos hecho es menos, digamos, es poquito. Es el tramito ahí final, pero antes de llegar al final queremos parar a hacer un sendero en el parque de Tombstone, que cuando empezamos la ruta paramos en el Visitor Center del parque y nos lo recomendó la guardaparques. Nos dijo que estaba bueno y se tenían vistas lindas. Mirá, Mar, están parados. El señor está abajo. Animales no veo. No, me parece que Estaban acomodando algo ahí en la casa que llevaban de tiro. Sí. Estamos a 3 horas de ese lugar, desde el punto donde dormimos, y una vez que hagamos la caminata ya sí nos vamos a dirigir finalmente al asfalto. Esperemos, ya han sido muchos llegar. Y ayer hasta pudimos ver auroras a pesar de que había luna llena. No se vieron tan fuerte, pero sí se vieron. Sí, algunas así fueron pasando. Así que esta ruta al Ártico tuvo de todo. Esta última parte se está haciendo más pesada, más dura, creo que ya lo hemos dicho. Ya no está la emoción de llegar al Ártico y el ripio empieza a pesar un poco. Sí, la tierra, está todo lleno de tierra como ya les contamos. Pero bueno, estamos contentos de estar llegando al final y con ganas de hacer algún senderito a ver si vemos algún animal más. Porque es increíble la cantidad de cazadores que hay. Ves pasar camionetas con gente cazando, gente que va despacito mirando a ver si encuentra animales. Entonces los animales obviamente no están cerca de la ruta. Nos acaban de romper el parabrisas en una curva súper cerrada. Hasta ahora podíamos siempre abrirnos, frenar un poco. Le dio. Podía pasar. Vienen muy fuertes. Las camionetitas que son de la gente que vive en los pueblos manejan muy rápido. Qué bronca. Creo que los chicos tienen para ponerle, hay un líquido que le pones para que no se siga expandiendo. Así que ahora en media hora vamos a parar. Pero bueno, ya está. No podemos hacer nada. Sí, pasa que vienen todos muy rápido, nadie frena.
No, y fue justo en una parte que era una curva muy cerrada y no teníamos chance de tirarnos. No, el florro de piedrazo nos puso, qué bronca. De 6 camionetas que estamos haciendo la ruta, las 6 rompimos parabrisas. Los chicos de Vai Dormir lo rompieron yendo a Chicken, o sea, camino a la ruta del Ártico, y al resto acá, a todos algún piedrazo nos voló. Nosotros veníamos zafando, ya era el último día. No nos faltaba nada, 150 kilómetros nos faltan para salir. Nada, nada, nada. Encima flor de rotura le hizo, espero que quede bien con el kit. Lo bueno, dentro de todo, recién la toqué, de adentro no está astillado, está astillado de afuera, así que bueno. No nos faltaba nada, qué bronca. Ahora en los próximos videos van a ver siempre el agujerito ahí abajo. Un recordatorio de que hicimos la ruta al Ártico. Pero el tema es ese, que vienen tan rápido que no te bajan ni la velocidad algunos. Hoy no vimos camiones, por ejemplo, pero nos encontramos en la curva. Así todos los camiones bajan más la velocidad que los vehículos chicos que vienen y pasan. Ayer el que ayudamos con la rueda nos decía, van a 100 ellos. Es mucho ir a 100 en una ruta así, pero como está medianamente bien, pisan las camionetas a fondo y nada, son cosas que pueden pasar. Sí, sí. Los chicos de Bahía tienen un kit para justamente estos casos que se astilla un poco el vidrio, poder ponerle un líquido y que no se siga rompiendo. Ahí está la roturita. A ver. Lo bueno es que esto acá no está roto, o sea, yo le paso el dedo y no se siente nada, solamente es ahí donde está blanquito, que se ve que es donde le dio la piedra. Hay que limar un poquito el agujerito con una especie de cúter, ¿no, Mar? Sí, viene todo en el kit ese, está muy bueno. Estaría mejor no romperlo, pero bueno, ya que se rompió. Mejor no usarlo. Nosotros lo íbamos a comprar y nos olvidamos cuando nos fuimos de Estados Unidos. Viste, hubiera estado bueno. Decí que los chicos tenían, porque si no... Venimos para eso, para apoyarnos. Claro. No, sí, ya no A sale ver. nada, como que si no... Pero de acá le va a dar la luz directa del sol. Sí, por último ahora cuando se lo ponemos le ponemos arriba algo para taparlo. Ah, bueno. Un cartón o algo. Sí. Sí, puede ser. Ya está, Mar, tampoco le hagas del Sí, no, agujero no más sale, grande. no sale, Dice Alejandra, el aire acondicionado. no sale nada y ya. Ya está, entonces. Es un lío, son un montón de pasos. Pero bueno, supuestamente va a quedar como nuevo. Como nuevo. O como con un recuerdo. Un recuerdito, yo le quería escribir, recuerdo de la Dempster. Chan, chan, Mira, chan, chan. Sacabollos. ahí, ¿no? Sí. Me da un Ahí va miedo. bien, ¿no? ¿Querés que me fije del lado adentro? No sé. Dale, a ver. Yo creo que ahí está bien. Dale, dale. Eso no sé qué es lo que hace. Para ponerlo justo en el lugar donde está agujereado. Ah, está bien. Ahí está. Ahí es donde está el agujerito. Así que ahí está Martu metiéndole el líquido y eso para empujarlo. Ahí. Apretá un poquito más el otro, me parece. A ver, a ver. Vamos a dejarlo un poquito más porque está líquido. Sí. Vamos a dejarlo un poquito más. No le tiene que dar el sol directo, por eso está con el trapito. Vamos a esperar un ratito. Nuevo intento. Nuevo intento. Bueno, ahí no cae nada, así que... Sí, ahí está cayendo una gotita o no. ¿Sí? ¿Sigue cayendo? Pero ya es chiquita. Poquito. Mirá cómo lo redujo igual. A ver. Se nota menos que antes. Ahora igual todavía no terminamos, vamos por la mitad del proceso, creo. ¿Ahora qué hay que hacer? No sé, leer el manual porque ya no me acuerdo. A ver ahora. Ya, no, parece el vidrio manchado de acá adentro. Es dos canales. Y mientras estábamos arreglando el parabrisas, Vani hizo unas quesadillas para poder almorzar. Así sí se recorre esta ruta aunque haya problemas, ¿no? Y sí, más fácil. Con amigos todo es más fácil. Así que bueno, vamos a comer y después nos vamos a caminar hasta allá arriba. Vamos a ver hasta dónde. Vamos, uy, Cuidado que se vuela No está el fin de la ruta marcado todavía.
Eso lo vamos a ver. Arrancamos la caminata que veníamos a hacer en este parque. Ya arreglamos el vidrio, quedó secando la resina. Ya almorzamos. Y ahora bueno, vamos a caminar para allá, no sé para qué lado es, pero son 3 kilómetros. 5 ida y vuelta. 5 y de vuelta y como 300 de desnivel, así que sube bastante. Pero hay promesa de lindas vistas. Llevamos el mate, así que vamos con tiempo. La caminata va cortando por ahí, por el medio. Allá arriba hay gente y hay que llegar hasta allá arriba, creo. Valió la pena, ¿eh? Sí. Miren qué hermosa vista panorámica que tenemos desde acá arriba. Las camionetas quedaron allá abajo. Miren cómo se ven las montañas, el valle, los colores del otoño, la ruta que pasa por ahí abajo. Qué paisaje inmenso, miren. Valió la pena, ¿eh? Empezó a refrescar acá arriba, el sol está ahí que medio que se tapa con las nubes, hay un vientito, así que tomamos unos mates, pero vamos a empezar la bajada. Lo bueno es que todo es en bajada ahora, así que nada, va a ser rapidito, imagino. Viste que te dije que había que traer la camperita, ¿eh? Sí, cuando te quedas quieto un ratito arriba empieza a refrescar. Así que bueno, nos vamos para abajo. Ahora sí empezamos los últimos 75 kilómetros de ruta. Con el parabrisas herido, pero bueno, ahí vamos a terminar la Dempster, a salir de una vez. Está llena de pozos acá. Sí, decir que el estado dentro de todo fue bueno. Sí, yo no me acordaba que al principio hubiera estado así, pero bueno, pasaron casi 10 días desde que empezamos la ruta. Eso es verdad también. Acá está el centro interpretativo, el Visitor Center del Parque Tombstone. Los paisajes, eso sí, son bellísimos todo el tiempo. Pasa que es tarde, son las 8:15 de la noche. Sí, se nos hizo larga la caminata al final. Sí, nos queda una horita de luz más o menos. Que Sí. creo que es lo que nos va a llevar a salir. Pasamos un laguito de agua y me dice Martu, fíjate si ves algo. Ahí está, Estaba mirá. a mi derecha. ¿Dónde lo ves? Dame bien. Bueno, cuestión que a la izquierda, al otro lado del lago, grita Martu, ¡alce! Ay, Mar, no lo veo. Lo vi meterse entre las hojas, pero no lo veo. ¿Qué vieron? Hay un alce a la izquierda atrás de los arbustos. Ahí miren, está. ¿Le ven las orejas? Ahí miren, ahí camina para allá. ¿Cerca Ahí. de ustedes o más atrás? Ahí corre, miren, ahí corre, corre. A mi altura, a la altura nuestra, acá de la trompa. Está al lado, Ale, al lado. Nos está mirando derecho a nosotros. Ahí está, ahí atrás, ¿lo ven? Siendo las 9:30 de la noche, damos por finalizado el ripio. Estamos ya sobre asfalto a 1 kilómetro de la salida de la Dempster Highway. ¡Vamos, Blanquita! Hace 10 días empezó. ¡Vamos al asfalto! Sí. Qué lindo, qué desafío que fue esta ruta, la verdad que fue épico, uno de los desafíos más grandes que hemos tenido con Blanquita. Y yo no quiero decir nada, pero además estamos pisando los 100.000 kilómetros de viaje, creo que 100.005.
Mirá dónde los vino a cumplir. ¡Qué locura! Justo, mirá, parecía a propósito. Saliendo de la ruta al Océano Ártico canadiense. Lo bueno es que no hay vecinos. No, estuvo re bueno hacer la ruta de noche porque no nos cruzamos ningún vehículo más de frente. No. Este es el puente de entrada, de madera. Y ahí ya se ve a lo lejos el cartel verde que dice para un lado Dawson City, para el otro Whitehorse. ¡Uhú! ¡Vamos! Hace 10 días empezábamos esta ruta. 1800 kilómetros de tierra y bueno, hoy está llegando al final. Por suerte solo tuvimos una marca en el parabrisas que, viendo otros casos, otros viajeros, es un muy buen saldo. Estuvimos a 100 kilómetros de no tener nada. Bueno, Casi. un recuerdo, Un recuerdito, le vamos a escribir recuerdo de la Dempster. una herida de guerra. Pero bueno, nada, qué alegría, amigos. Gracias por habernos acompañado. Fue épico hacer esta ruta y lo más lindo fue haberla compartido con amigos, además. 1800 kilómetros pasamos, ¿eh? Exactamente. Pará, Duro. porque ustedes no querían ir al Ártico. Sufrimos un poquito, sufrimos. No eran los planes, no era la idea principal, pero bueno, aquí estuvimos. Los primeros 5 kilómetros, el ripio ya nos dijo, ¿para dónde me metí? Y después, por suerte, el camino está muy bueno. Tuvo Los mucho- paisajes muy lindos. Sí, sí, épico. Recomendable. Recomendamos que lo hagan. Increíble. Llegar a tac, Sí, fue increíble. Vale la pena. Meterse en el Ártico. Meterse en el Ártico. Valió la pena. ver auroras. Ver auroras boreales, compartir. Compartir. Es decir, menos mal que les insistimos para ir. Sí, sí. Por eso las tenemos, para que nos insistan. Ahora son las que ¿Quiénes van. tenían razón? Nosotras, Obvio. como siempre. Lo que sí, ahora van a ser las que tienen que pasar el trapito y sacar toda la tierra. Bueno, como todos los días adentro. Hicimos ayer nosotras dos. Ah, Ahora te bueno. toca voy a Juanes. Sí, pero nosotros manejamos todos esos kilómetros. Claro. Bueno. Ahora nos ponemos a Bueno. limpiar. Ya lo bueno no es más ripio por delante. Recomendamos el viaje, vale la pena. Muy es bueno. un sacrificio, pero vale la pena. Valió la pena. Ayer pasamos la noche en la estación de servicio que está justo al final de la Dempster. Dormimos allá. Miren, así quedó blanquita después de la terrible travesía que hemos hecho. Yo pensé que iba a terminar más sucia igual. Igual está recontra sucia, miren lo que es. Pero bueno, pensé que iba a terminar embarrada hasta arriba de todo. Por suerte es como que está hasta la mitad. Igual obviamente la vamos a tener que ahora poner a punto. Hay que lavarla, limpiar todo adentro, sacar polvo. El baúl lo vamos a tener que vaciar completamente porque no, es una tierra que entró ahí. Bueno, eso lo vamos a hacer ahora a la tarde, ¿no? Y si nos vamos a tener que poner a la tarde y otro día sí darla afuera con alguna hidrolavadora, encontrar un car wash y nada, ponernos a limpiar de afuera también. Y también tenemos que ir a la lavandería, lavar toda la ropa, sábana, acolchado, todo. Así que bueno, tenemos tarea para los próximos días. Ahora vamos a ir a cargar un poquito de combustible y nos vamos a ir a un laguito acá a 20 kilómetros. Así que bueno, fin de la Dempster para nosotros y para Blanquita. Prueba superada. Al final nos metieron un montón de miedo por esta ruta y fue menos peor de lo que nos habían dicho. Yo entiendo que para los estándares de Estados Unidos y Canadá, la ruta de ripio puede ser como terrible. Nosotros hemos hecho ripios muchísimo peores que este. Sí, este estaba la verdad que bastante bien, salvo algún tramito como les hemos mostrado. Sí, pero de 900 kilómetros, 100 habrán sido malos. También puede cambiar el estado según por ahí el clima y demás, pero bueno, nosotros lo hemos pasado muy bien y vamos a cargar combustible, ¿te parece? Sí. Miren el castorcito llevando un palo ahí. Ay, no había visto el palo grande que se lleva.
Gris la mano. La mugre. Yo había puesto ese plástico para cubrir acá justamente el agua, el kayak. No, mira esto, mira. Todos tierra. Las pesitas. Uy, los chalecos ahí atrás. No, voy a sacar todo y voy a limpiarlo porque si no... Hay que primero limpiar todo adentro para que quede todo limpio y después limpiaremos la camioneta por afuera. Así que me voy a poner a hacer eso mientras vos cocinás. Mirá. Estamos, como les mostramos ya, en un laguito hermoso. De hecho, estamos viendo cada un rato pasar un castor que va llevando leña. Miren qué lindo lugar. Estamos ahí con fueguitos, festejando el cumple de Flavia, de darle la vuelta, con un montón de viajeros. Y por acá se armó la joda, miren. Ya está la carnecita. Así que bueno, vamos a disfrutar una linda noche. ¡Esa! Un poquito diabólico. Arrancamos hoy a la tarde, son las 3 de la tarde. Nos vamos a ir para Whitehorse. Ayer estuvimos con los chicos compartiendo hasta súper tarde porque estábamos festejando el cumpleaños de Fla y bueno, se hizo re tarde. Hicimos fogón, la verdad que la pasamos muy lindo. Y bueno, hoy tenemos como 500 kilómetros hasta Whitehorse. Yo no sé si vamos a llegar hoy porque vamos a ver cómo viene la ruta y demás. El GPS dice que llegaríamos como a las 9 de la noche. Sí, veremos qué onda. Pero lo que sí seguro vamos a empezar a encarar para ese lado al menos. Y estuve a punto de lavar la camioneta y menos mal que no lo hice y que lo dejé para Whitehorse, pues sabés la mugre que nos quedaría, ¿no? Como si hubiésemos ido al Ártico de nuevo. Sí, es que están construyendo toda la ruta. ¿Sí? Está lleno de máquinas trabajando por todos lados y por suerte pasó un camión regando antes de que nos tocara empezar la ruta. Así que no entra polvo adentro,
pero sí, obviamente se está embarrando todo afuera. Más, un poquito más. Miren lo que son las máquinas que usan además. Enormes y hay muchas. Las ruedas igual de alta que nuestra camioneta. No, son gigantes, gigantes. Y tienen duales atrás, o sea que llevan, claro, para llevar todo ese peso. Miren cómo las grúas los van cargando ahí adelante. Ay, qué miedo pasar por al lado de la máquina esa que está siendo cargada. Que no huele una piedrita, que no huele nada, que ya tenemos el parabrisas roto. Dale, Mar, aprovecha ahora. Ahora. 15 minutos atrás del coche piloto, recién salimos del área de trabajo, que en realidad están construyendo una ruta nueva, así que por eso es que fue tan larga y tardamos tanto. Y ahora sí seguimos ruta hacia Whitehorse. Estamos cruzando ahora un puente impresionante. Sí, largo. Sí, mirá qué lindo río cruza. Esta ruta que estamos haciendo está en bastante mal estado. ¿Ven que están estos carteles naranja? Están todo el tiempo y generalmente son para bajar un poco la velocidad porque hay pozos, desniveles. Así que hay que hacerla con mucho cuidado para no comerse ningún pozo grande. Lo bueno es que no hay tráfico prácticamente. No, y es recontra desolada. Fíjense que no te cruzas a nadie. Muy poquito. Así que bueno, seguimos avanzando. Estamos a 290 de Whitehorse. Ahora el GPS dice que llegamos a las 10 de la noche en vez de a las 9. Hicimos una parada cortita porque nos cruzamos con los chicos de Bahía, que nos dieron pochoclos para seguir la ruta. Y aprovechamos para comer algo, para almorzar a las 6 de la tarde. Estamos re desfasados con los horarios. También aproveché para revisar la presión de las ruedas. Siento rara la camioneta en el asfalto, pero bueno, esperemos que sea solo porque están sucios los filtros. Después de 2000 kilómetros de ripio, Blanquita ya no sabía lo que era el asfalto. Imagino que debo tener que cambiarle o limpiar por lo menos los filtros. Veremos si cambiarlos también. Pero bueno, de todo eso nos vamos a encargar en Whitehorse. Están trabajando en muchas partes. Está bien, la ruta está como para que trabajen igual. Por lo menos las rutas del norte de Canadá están bastante feas. Vamos a cruzar el puente del río Pelly, si no me equivoco. Muy buenos días amigos, hoy amanecimos al costado de la ruta. El ripio de ayer le ensució un poquito más a Blanquita todavía, pero bueno, dormimos acá en un descanso con los chicos de Bahía. Decidimos quedarnos acá porque se nos hizo de noche en la ruta, había carteles de que hay ciervos y dijimos por las dudas vamos a dormir acá. Pero bueno, hoy sí estamos listos ya para llegar a Whitehorse, 100 kilómetros creo que nos faltan, más o menos una horita de ruta. Vamos a vaciar la basura en el tacho. Este lugar se llama Fox Lake Burn, así que bueno, Blanquita ya está en marcha y vamos a arrancar. Llegamos ya a Whitehorse. Qué raro ver una ciudad tan grande después de tanto tiempo. Pero bueno, acá vamos a aprovechar para hacer muchas cosas. Lo primero, vamos a ver si podemos lavar a Blanquita porque tiene demasiada tierra afuera. Acá encontramos una lavandería. No, lavandería no, perdón, lavandería de vehículos. Un lavadero. Es autoservicio. Vamos a ver cuánto sale. Mira, tiene para vehículos grandes y para vehículos chicos. Allá están los precios.
En la lavandería medio que el tiempo es contado, te cobran por minuto casi $2, así que aprovechamos para sacarle un poco más que nada el barro con la hidrolavadora y con un trapito después terminé de dejarla limpia. Y ahora sí, Blanquita volvió a ser blanquita. Miren qué linda que quedó. Le limpié hasta dentro del capó, que estaba todo lleno de tierra y barro. Nos faltaría lavar el chasis, pero bueno, veremos si en otro momento podemos. Por ahora, Blanquita volvió a ser blanquita. Después de dejar a Blanquita limpia, nos vinimos a la lavandería. Acabo de poner 5 lavadoras. Teníamos una cantidad de ropa para lavar tremenda. Pero bueno, tantos días de ripio, ya hacía varios días que de por sí no íbamos a la lavandería. Pasé ahora todas las 2 secadoras grandes. Así que bueno, vamos a ver si ya está, porque la tengo que sacar y todavía me queda doblar todo. Esta es una de las secadoras que puse. A ver, pusimos hasta la manta de lana. Creo que le falta un poquito, no mucho. 5 minutitos más y estamos. Sale 25 centavos los 5 minutos. Y ahora hay que mantener acá apretado y hay que empujar ahí. La lavandería es enorme. Cuando llegué, estas que son las más grandes, que valen $6, estaban todas en uso, así que usé estas que son un poco más chicas y vale $3,50. Del otro lado hay algunas más baratas. Después de lavar la ropa, igual todavía nos queda ir al mercado. Salimos del mercado, ahora sí. Sí, gastamos un montón, pero bueno, teníamos que comprar acumulados, nos habíamos consumido todo lo que teníamos y además acá es más barato que en los lugares que se vienen, así que también hay que estoquearse. Así que bueno, hicimos las compras, creo que tenemos ya todo listo. Tenemos un changuito enorme que guardar. Sí, nos vaciamos con lo que compramos, pero bueno, ahora ordenaremos con tiempo. Es casi la compra del mes. Sí, casi la compra del mes. Y salimos de noche. Por primera vez. Se nota que está de a poquito empezando a llegar el invierno, porque hoy nos dijo una chica también que en la casa se le congeló todo. No sé si quiero que nos agarre el invierno acá arriba, así que hay que meterle. Mientras Martu está acá editando, tenemos que armar la cama todavía. Hay que cambiar las sábanas y demás. Sí, estamos medio a las corridas hoy. Yo estoy cocinando por acá unas papitas, caramelicé cebolla. Y voy a hacer unas patitas de pollo que compramos recién. Además voy a aprovechar para ordenar porque, bueno, tenemos acá las bolsas del mercado. Y hay que hacer lugar ahí arriba para guardar. Abajo de este mueble. Así que tengo un lindo trabajo. Y además yo no quiero anticipar nada, pero estamos pensando si nos vamos de Canadá. Así que yo que ustedes me suscribo al canal, que es gratis. Y no se pierdan el próximo video para ver qué hacemos. Si nos vamos de Canadá mañana. Sí, así que bueno, ya verán en el próximo video qué decidimos. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en el capítulo que viene.